están? Bienvenidos a una sexta sesión de Derecho Crítico. El día de hoy vamos a conversar sobre un tema controversial que ha surgido esta semana a propósito del caso del actor Andrés Vice, quien ha sido denunciado por una joven de 17 años con quien habría tenido contacto a partir de la red social Instagram, y también de una denuncia que ha hecho pública la actriz Mayra Couto, con quien compartió elenco en la teleserie Al fondo del sitio. Bueno, vamos a evaluar el delito de acoso sexual y también infracción administrativa de hostigamiento sexual para poder entender mejor cómo se configuran estos delitos e infracciones y tener más herramientas para analizar el caso de este actor. Sin más, pasemos. Sobre los delitos de acoso y acoso sexual debemos señalar que ambos se configuran de la siguiente manera. Tiene que haber un sujeto activo, que es aquel que perpetra el acto ofensivo, y un sujeto pasivo, que es la víctima. El sujeto activo tiene que buscar un contacto con el sujeto pasivo, realizando las siguientes acciones: vigilar, perseguir, hostigar, asediar o cualquier otro acto que implique un contacto o cercanía con el sujeto pasivo, quien no ha dado consentimiento para que se realicen dichos actos. Ahora veamos cada delito por separado. El acoso se encuentra tipificado en el artículo 151A del Código Penal, mientras que el acoso sexual en el artículo 176B del mismo cuerpo normativo. ¿En qué se diferencian? El acoso implica la consecución de cualquiera de las acciones antes descritas, pero con una finalidad, y esa es que se altere el desarrollo de la vida cotidiana de la víctima. Mientras que en el acoso sexual, todas las acciones antes descritas deben suponer que se busque una especie de contacto sexual con la víctima. Mientras en el acoso la pena va de 1 a 4 años, existe la posibilidad de que ese número de años se incremente, siempre que concurran agravantes, llegando a una pena de 7 años de pena privativa de libertad. Los agravantes son los siguientes: que la víctima sea una persona menor de edad, o sea un adulto mayor, o una persona gestante, o un discapacitado. Que entre las personas haya habido una relación de pareja, o exista aún una relación de pareja. Que habiten un mismo domicilio, o que hayan compartido un espacio en común. Que haya habido una relación de dependencia o subordinación, y que también se haya dado en un ambiente educativo, formativo o laboral. Si concurren cualquiera de esas condiciones, la pena se agrava. En el caso del acoso sexual, la pena regular es de 3 a 5 años, pero puede ser agravada de 4 a 8 años. Los agravantes son los mismos que los descritos anteriormente, pero existe un agravante adicional, y es que la persona víctima tenga entre 14 y 17 años. Pues bien, como se ha visto, el delito de acoso y el de acoso sexual han sido incorporados a través del Decreto Legislativo 1410, una norma que entró en vigencia en septiembre del año 2018. En derecho, las normas se aplican a partir de su entrada en vigencia y no podrían entonces aplicarse a situaciones que ocurrieron antes de la entrada en vigencia. Esto es, que no existe aplicación retroactiva de la ley, salvo cuando favorece al reo, es decir, a la persona que está presa o a quien está siendo procesado por un delito. Únicamente en esos casos. Puntualmente en el caso de Andrés Vice, si la actriz Mayra Couto lo denuncia por acoso y sabemos de que estas conductas habrían ocurrido antes de septiembre del 2018, significa que la denuncia será declarada improcedente, porque en esa época no existía el delito de acoso ni de acoso sexual. Si la denuncia procede, tendría que ser por otro tipo de delito que ya estaba vigente en la época en la que ocurrieron los hechos. Hay que evaluar el contenido de los mensajes que ambos enviaron para definir si se configuró o no el delito de acoso sexual. Recordemos que la norma señala que el sujeto activo, es decir, quien agravia, debe buscar, perseguir, asediar, hostigar y tratar de entablar contacto con la víctima, ¿ok? Y sin consentimiento. De lo que ha dicho Andrés Vice, tenemos que tomar en cuenta lo siguiente. 1. Él no entró en contacto con la víctima, según él. Y 2. Ella le solicitó imágenes al igual que él. Por lo tanto, habría una suerte de consentimiento y, en consecuencia, no se configuraría el delito de acoso. En principio podemos decir que es cierto, la lectura inicial de la norma nos señala lo que él ha indicado. Pero
El derecho es un fenómeno social, es decir, se nutre de lo que otras ramas del conocimiento producen. Y los delitos de acoso y de acoso sexual son relativamente nuevos. La jurisprudencia recién está abordando esos tópicos. Estos delitos que protegen a la libertad sexual como bien jurídico, es decir, la libertad que tiene cada persona de decidir con quién tiene un acercamiento de carácter sexual, porque todos tenemos un derecho de decidir con quién nos involucramos de manera sexual, está que se desarrolla conjuntamente con los temas de género, que están en un constante proceso evolutivo a partir de cómo nos relacionamos en la sociedad. Entonces, podría ser que aun cuando una persona no entre en contacto con otra, pueda ser calificado como un acosador si de la conversación se desprende que hubo una intención de prolongar el contacto, de extender la conversación para que luego se manden imágenes, se manden audios, se manden mensajes de connotación sexual que hostiguen o de que perturben a la otra parte, aun cuando, repito, no haya sido quien originó la conversación. Esto último que les estoy diciendo es un criterio a partir de los temas de género que se vienen trabajando. Entonces, el juez que le toque evaluar el caso podría señalar de que inicialmente no hubo estos criterios que harían que se configure el delito de acoso sexual y por lo tanto el caso se archive. O podría ser de que tome la postura que estoy describiendo y el proceso seguiría su curso. Y en realidad se pondría complicada la situación porque recordemos de que uno de los agravantes del delito de acoso sexual es de que la persona que es víctima tenga entre 14 y 17 años para que la pena privativa sea mayor, pudiendo alcanzar los 8 años de cárcel. Pero esto dependerá de lo que se evalúe en las conversaciones y mensajes que se han enviado mutuamente. Pues bien, retomando el caso de la actriz Mayra Couto, queda claro de que ella no podría denunciar a Andrés Vice por acoso, ya que en la época en la que filmaban al fondo del sitio dicho delito no existía. Para que proceda una denuncia en su contra tendría que buscarse otro tipo de delito que encaje con las conductas que Andrés habría perpetrado supuestamente en contra de ella. Ahora, ¿se pudo haber denunciado por otro tipo de situación? Sí, por hostigamiento sexual, pero ya no en el ámbito penal, sino en el ámbito administrativo. Pasemos a explicar qué se entiende por hostigamiento sexual. El hostigamiento sexual es una forma de violencia que se desarrolla a través de actos de naturaleza sexual que pueden ser físicos, verbales, gestuales, insinuaciones, observaciones o miradas lascivas, exhibición de material pornográfico, tocamientos, roces con el cuerpo, exigencias o proposiciones de tener contacto virtual con una persona, y también por actos de connotación sexista, es decir, aquellos actos que promueven o refuerzan estereotipos en los hombres y mujeres, indicándoles atributos que exponen la subordinación de uno contra el otro. Todos estos actos se dan sin el consentimiento de la persona a la que se le dirige, provocándole que su ambiente sea hostil, intimidatorio y humillante. Esto repercute, afecta la actividad laboral, docente, formativa o de otra índole de la víctima y no necesariamente requiere que eso se manifieste. Es decir, una persona que está siendo hostigada sexualmente no necesariamente debe mostrar un comportamiento de sumisión o de tristeza o de preocupación para que la infracción de hostigamiento se configure. Es importante resaltar que en el caso de hostigamiento sexual, las conductas se desarrollan en un ámbito formativo, educativo, laboral, incluyendo ámbitos de formación como el militar, el policial y cualquier otro en los que pueda haber una relación de subordinación o no, porque puede darse entre un jefe y su subordinado o entre subordinados o entre un subordinado con una persona que tiene acceso al lugar donde se realizan esas actividades. Cabe señalar que el hostigamiento también se puede dar afuera de los lugares o espacios donde se desarrollan estas actividades. Finalmente, algo a tomar muy en cuenta es que
Para la configuración del hostigamiento sexual no necesariamente tiene que haber un rechazo expreso de la víctima y tampoco se requiere que la conducta sea reiterativa. Basta que en un primer momento se desarrolle la conducta de hostigamiento para que automáticamente pueda ser denunciada la persona. Como se ha visto, el hostigamiento sexual tiene un ámbito de aplicación mucho más reducido que el de acoso sexual, porque en el hostigamiento se sancionan conductas que se han perpetrado en centros educativos, formativos, laborales, centros de formación policial y militar inclusive. Y su ámbito de protección es mayor que el del acoso, paradójicamente, porque no solamente castiga las conductas de carácter sexual, sino también las de connotación sexista, es decir, todos aquellos estereotipos que refuerzan los roles tradicionalmente asignados a hombres y mujeres. Siendo así, el hostigamiento protege bienes jurídicos como la intimidad personal, la integridad física y mental de una persona, el derecho al trabajo, el derecho a un ambiente saludable, para que un sujeto pueda desenvolverse tranquilamente en cualquier estadio de su quehacer cotidiano. A diferencia de el acoso sexual, cuyo bien jurídico protegido es la libertad sexual, que ya expliqué en qué consistía. Entonces, en esa época que estaba vigente el Decreto Supremo 010-2003 MINDES, que era el decreto que reglamentaba el hostigamiento sexual, pudo haberle permitido a la actriz Mayra Couto denunciar lo que ella consideraba como hostigamiento sexual en el ámbito laboral y debía comunicárselo a su jefe inmediato para que se active el procedimiento y se tomen las acciones que correspondían. Bueno, hoy, la norma que sanciona más drásticamente el hostigamiento sexual es el Decreto Supremo 014-2019-MIMP. Esta norma deroga la anterior y es mucho más proteccionista, tiene un enfoque centrado en la víctima. Tan es así que está obligada la autoridad que toma conocimiento del caso a ofrecer ayuda psicológica y médica para la víctima y también tomar medidas correctivas como separar, por ejemplo, temporalmente a la persona que habría agredido, que habría hostigado, aun cuando no se sepa exactamente si en realidad fue como señala la víctima. O sea, a ese nivel de protección se ha llegado. Y todo esto por la coyuntura de los últimos años de violencia contra la mujer. Antes, por ejemplo, la actriz Mayra Couto tenía que denunciar necesariamente esta conducta, ser ella la que promueva la activación del procedimiento sancionador, pero hoy, con la nueva norma, con el nuevo reglamento, basta que cualquier persona tome conocimiento del hecho para que pueda comunicarse a la autoridad, automáticamente se active el procedimiento. Ahora, lo más importante a considerar desde un punto de vista jurídico es de que con el nuevo reglamento hay una suerte de presunción de culpabilidad porque se da mucho más valor al testimonio de la víctima, con lo cual incluso la interpretación de pruebas se orientan a creerle más a lo que la víctima señale. Eso es bueno en parte porque se debe reconocer de que no siempre una persona tiene la posibilidad de probar en qué momento ha sido víctima del hostigamiento. Una persona no lleva cámara las 24 horas del día. Este tipo de prácticas usualmente ocurren de manera inesperada. Dije, eso puede ser bueno por un lado, pero malo por otro, porque se puede perjudicar a personas inocentes que lamentablemente se vieron involucradas con personas inescrupulosas que eventualmente activan esos mecanismos legales de una manera injusta. En fin, son situaciones delicadas y bastante controversiales. La jurisprudencia seguirá desarrollándose, habrá doctrina que siga trabajando sobre temas de género y lo que sí espero es de que todos estos casos de acoso sexual y hostigamiento sexual puedan ser llevados de una manera justa. Si hay una persona que ha agredido a otra, merece que se le apliquen las sanciones previstas en las normas. A eso se le llama justicia, darle a cada quien lo que le corresponde. Bien, eso ha sido todo por hoy. Ya nos estamos viendo en una siguiente sesión de Derecho Crítico. Cualquier comentario o duda que quieran hacer la pueden hacer a través de YouTube y ya nos estaremos viendo en una segunda sesión. Bien, nos vemos.